nada, primero, Miquicho, yo te quería hacer unas preguntas sobre vos, digamos, sobre un poco cómo llegás vos al colectivo teatro, cómo conocés capaz a los chicos, a la Fabi, a Iván, y un poco eso, cómo se cruzaron esos caminos. Bueno, mirá, yo a la Fabiola creo que la conocía de acá. Sí, sí la conocía de acá porque ella trabajaba con el grupo de Jorge Gutiérrez, cuando ella estudiaba teatro acá, estudiaba letras también. Ella trabajaba con el grupo de La Baulera, de Jorge Gutiérrez, cuando se habían pasado allá a la zona del Abasto. Tenían ahí un lugar donde se trabajaba. Bueno, ahí la conocía a la Fabiola, digamos, de conocerla nada más, no, éramos, no nos hicimos amigos ni nada, pero bueno. Y a Iván no me acuerdo mucho yo de haberlo conocido acá. Este, Él cuando vuelve a Jujuy, va y me busca a mí, porque la Pérez Luna le había hablado de mí, entonces él quería hacer un trabajo solo, que ya tenía la idea del hombre cóndor. Iván me busca a mí y yo a Iván, digamos, no lo conocía, pero lo había visto actuar porque iban con las obras a Jujuy. Él estaba con el grupo de la Pérez Luna. Y Iván va a mi casa, el departamento donde yo vivía, en Cuyaya, y bueno, ahí nos conocemos más, digamos, me cuenta lo que quería hacer, más o menos la idea que tenía, que era una idea que ya había hablado con Fabiola, porque ellos ya se conocían acá, pero la Fabiola estaba acá estudiando y Iván se fue de vuelta a Jujuy. Bueno, ahí hablamos, y bueno, surgió la idea de empezar a trabajar, porque había ideas nomás, o sea, la idea de hacer una obra que se llama El Hombre Cóndor. Y digamos, no me acuerdo bien cómo empezamos, digamos, si él empezó a escribir texto, porque yo le propuse que él empiece a escribir la historia que él quería contar, y empezamos a leer cosas también, nos juntábamos muy esporádicamente. Este trabajo nos llevó 4 años. Este, y, y a partir de ahí, digamos, empezamos a armar el hombre cóndor. En tanto, yo estaba dirigiendo en Jujuy al grupo Espacio Herético, que estaba Flavio Molina y la Alicia Brágeda, que hicimos una obra que se llama Algo. Y lo hablamos a Iván para que no haga la parte técnica. Yo no, me hablaron para dirigir y después una de las chicas que trabajaba se fue y estábamos ahí ya a un mes del estreno. Entonces, a partir de ahí, yo digo, bueno, no vamos a llamar a nadie porque no hay tiempo, porque el proceso era largo y había que conocer la historia también. Digo, bueno, yo voy a hacer voy a tomar la idea del personaje de Analía, que era la chica que se fue, y lo voy a hacer. Bueno, entonces, como yo lo conocía a Iván, que él hacía técnica también, yo lo hablo para que haga la técnica del trabajo, de alguien. Bueno, él se engancha. En tanto hacíamos la obra, porque el tipo de obra que yo trabajo son obras abiertas, digamos, en el sentido de que si vos venís, ves la obra y me decís, che, Miquicho, ¿por qué esta parte no la pueden hacer así? Y yo digo, sí, es mejor que la que estaba, y la cambio. Pasó con la obra, ¿no? De amigos y amigas que me decían cosas, desde el vestuario, desde algunas luces, de algunos textos, y íbamos cambiando ahí. Y ahí apareció la idea durante la obra, porque la Flavia Molina hacía de muerta. En un momento ella quiere morirse y habla de la muerte, y se muere. Y yo digo, bueno, pero mira, Iván, vos podés hacer un personaje que entra y le lee una poesía a la muerta. Y ahí, digamos, Iván hizo un personaje, que es el personaje del hombre cóndor, el Nicanor.
se buscó el vestuario, escribió la poesía y un poco, ya digamos, ya la obra empezó en esa parte, ya él era el primo de ella, porque nosotros éramos 3 hermanos y él era nuestro primo, que entraba al velorio y le ponía las flores y le recitaba la poesía y después se iba. Pero digamos, a partir de eso, esa familia, nace también el personaje de Iván. Que eso para nosotros lo charlamos, nos parece muy interesante. Digamos que es un personaje de una obra donde el personaje aparece 5 minutos. No hay dato del personaje tampoco. Y se va. Y a partir de ese va a aparecer lo que era el personaje del hombre cóndor. Y a partir de ese personaje nosotros empezamos a armar el trabajo, porque también la Fabiola ya había vuelto a Jujuy. Y también no teníamos una continuidad, pero no era una continuidad de una vez por semana o todos los días, digamos, era... Por ahí podía pasar una semana, 2 semanas, claro. Y nos juntábamos y empezamos a armar el trabajo, digamos. Como habíamos ganado la beca, nosotros teníamos que mostrar el avance de la obra. Y en realidad teníamos algunas ideas, pero nada armado, digamos. Y charlando decidimos que íbamos a armar una escena que es la escena del minero. Teníamos el vestuario, teníamos la idea, y bueno, entonces el día que tenemos que presentar, al otro día presentábamos la muestra para el Fondo Nacional, acá en Tucumán, con todos los becarios, y nos venimos a Tucumán, nos encontramos con Sonia, y ella hacía también, nos ayudaba en la parte dramatúrgica de la obra. Y nos juntamos ahí en un lugar que tiene Manuel Villarrubia, que es como una salita pequeña ahí en su casa. El refugio del barro. Y decidimos armar una performance ahí con el personaje ese, digamos. Empezamos a tirar ideas, se armó, porque no queríamos sentarnos y hablar del hombre cóndor, no queríamos hacer algo, ya mostrar algo. Y estuvo muy bueno la idea esa, porque a partir de digamos, esa primera escena que aparece, se empiezan a aparecer los otros personajes. Ese fue como el inicio de la obra, con esa escena. Bueno, armamos ahí la escena muy performática, porque participábamos los 4, ¿no? Yo entraba en la escena ahí, y leía algunos textos del cuaderno, y después Sonia también se levantaba entre el público, decía cosas con respecto al tema de la poética, y la Fabiola Vilte, que también estaba entre el público, se levantaba y hablaba, creo, un poco de la poesía y de la memoria, que digamos que los ejes de la obra son la memoria, los mitos y la poesía. A partir de esos 3 ejes se arma el trabajo, digamos. Y bueno, hablamos un poco de eso, y después Iván actuó el personaje ahí, que es un personaje hermoso, que es a la vez muy trágico y a la vez muy divertido. Sí. Y bueno, le gustó mucho a la gente, eso también fue importante para nosotros, digamos, que el impacto que había con el personaje y con la historia. Bueno, cuando volvimos a Jujuy ya empezamos a armar la obra. Y la obra se empieza a armar, digamos, a partir de personajes, en el sentido de que aparece el minero, el hombre cóndor, después aparece el personaje, el Vicente, porque ese también es otro dato, porque el Vicente es mi personaje en la obra de Allen. Yo hago un personaje que se llama Vicente. Y Iván me dice, yo voy a hacer el Vicente. Y digo, bueno, hacerlo, pero lo tenés que hacer como vos. Bueno, él hizo un Vicente, digamos,
distinto al mío. Lo que sí tiene mucho es el humor del personaje. Yo en mi personaje y el personaje que trabajo también, yo trabajo mucho el tema del payaso, del clown, ¿no? Que para mí es una técnica alternativa de actuación. No es que salí payaso, digamos, tenés que estudiar como supuestamente estudian también los actores. Pero bueno, los payasos siempre estamos como segundones, ¿no? Por una historia que viene de Grecia, donde los comediantes eran de segunda y los actores trágicos, dramáticos, eran de primera. Y aún subsiste eso, digamos, ¿no? Esa cosa medio del payaso, bueno, payaso. No, el payaso no. Es un estudio que uno hace, ¿no? Y hace muchos cursos, he hecho también, no tan solo que tiene que ver con el tema del payaso, sino de todo, ¿no? Lo que tiene que ver con el arte, ¿no? Yo en particular soy una persona que leo muy poco teatro. ¿No? Sobre todo me gusta leer más ensayos, pero obra de teatro no leo, nunca me gustó leer, digamos, porque yo decía de ir a ver la obra, sobre todo teatro realista que había acá en Tucumán, el Teatro Estable. Y voy a ver una obra y bueno, se la pasaban hablando, como el realismo, digamos, el naturalismo. Y yo estaba con una amiga que me había invitado y yo le digo, y me dice, ¿qué te pareció la obra? Y le digo, ¿sabes qué? Me parece que me gustaría más quedarme en casa, leer la obra, imaginármela, porque esta, digamos, para que me cuenten la historia no me interesa. Pues no sé, de ahí, digamos, que no leo, voy a ver teatro. No trato de ver todo lo que hay, no tengo prejuicio con el teatro. Es más, me parece que la pluralidad teatral hace bien, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera hacer, ¿no? Pero que haga. Y cuando llegás a la propuesta o cuando llegás al Hombre Cóndor, ¿qué te atrajo más? ¿El lenguaje, los actores, Iván, la Fabi, el equipo? ¿O era lanzarse a una experiencia desconocida? ¿O tenés vos una preferencia de decir yo quiero hacer esto, este lenguaje, que hable de esto? Bueno, mira, yo tengo una preferencia hacia lo desconocido. En el sentido de que yo hace unos cuantos años atrás empecé a hacer trabajo desde la nada, digamos. Es decir, juntar un grupo de gente y decir, che, hagamos algo. Y nos juntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? A partir de eso, digamos, ¿no? De lo que yo llamo y trabajo mucho el grupo creativo. Y con el tema del hombre cóndor, porque nosotros también, digamos, desde lo filosófico, ¿no? Rodolfo Puch, que es un porteño que se fue a Jujuy, después se fue a Bolivia a estudiar todo lo que era la filosofía andina, digamos, la precolombina, la parte de los incas. Y él, digamos, tiene una idea distinta de lo que es la palabra de la filosofía occidental, que es el ser, ¿no? Y lo que él dice, Rodolfo Kusch, de la filosofía andina, es que los andinos pensaban en el estar siendo, no ser, sino estar siendo. Y eso, digamos, ese es un concepto muy interesante que yo lo trabajo mucho, no tanto a nivel consciente, a nivel inconsciente en mis trabajos. Y eso también hablamos nosotros, porque la idea es que la obra, digamos, en cuanto a la poética, tenga que ver con lo andino, digamos, que es la parte jujeña. Y ahí, digamos, aparece el tema de la geografía, que influye, digamos, en las personas. Nosotros no somos los mismos que los jujeños, ¿no? Ni que los santiagueños. Hay una geografía que influye en la construcción de las personas. Después el modo del habla también, si bien hablamos todo castellano, pero tenemos nuestros propios códigos también, las tonadas se llaman. Después también estaba el tema de los cuerpos.
¿no? El cuerpo del jujeño y la jujeña, digamos, que vienen de los pueblos originarios a la parte de Jujuy, son la mayoría, 90%, son descendientes de bolivianos y algunos peruanos. El cuerpo es distinto. Entonces, también tener en cuenta, ¿no? Y el tema del lenguaje, había, porque murió un director de teatro jujeño que se llamaba Tito Guerra, que le pusieron el nombre a la escuela en honor de él. Y Tito Guerra escribió un librito para la Universidad de Jujuy que habla sobre el lenguaje. Y él, que es un libro chiquito, hermoso el libro, él dice que la construcción del montaje de la escena se hace a partir del habla. Digamos, él trabajaba sobre eso. En su obra vos ves que todo está montado a partir de cómo hablan los jujeños, ¿no? Como decir el habla tucumana del barrio. Bueno, los jujeños también tienen un habla jujeña del barrio, digamos, que es distinta al lenguaje medio neutro que utiliza la gente más paqueta del centro y de la zona de más dinero. Pero así como nosotros tenemos el tucumanismo, bueno, ellos tienen. Entonces, esa idea que tenía Tito Guerra, nosotros también la tomamos, un tema de lenguaje importante, cómo se habla, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando Juan Tríbulo viene acá a Tucumán por primera vez, que abre un taller de la universidad, que después va a derivar en la escuela de teatro. Él decía, tiene que hablar neutro, porque él venía a Buenos Aires y que el neutro, ¿qué? Habla en porteño. Por suerte, nosotros éramos el primer grupo, esa primera promoción, éramos gente que ya veníamos haciendo teatro. Y no hablábamos en tucumano. Y él decía, ¿cómo van a hacer Shakespeare en tucumano? Y Tribuno, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tenés que hacer? Hablando en tucumano, somos tucumanos, ¿qué querés que hablemos? ¿Cómo hablan los ingleses? Bueno, digamos, el tema del habla. Ese también, en el tema del hombre cóndor, también es muy importante, cómo se habla, ¿tá? Porque eso también conlleva todo lo que tiene que ver con la poética de la obra, ¿no? Del lugar, los personajes, hay un minero, que de alguna manera lo representa el Abelino Bazán, que es el secretario de Mina, que en el año 77, creo 76, el ejército lo secuestra y desaparece. No se sabe todavía dónde está su cuerpo. Y a partir de eso también, digamos, nosotros tomamos los personajes que son jujeños. En el caso del Vicente, que es un chico que ilustra bota, digamos, el ilustrador del pueblo que está ahí en la plaza, y bueno, son personajes también del entorno jujeño. Eso también era importante para nosotros. Contar una historia que tenga que ver con eso, el tema de la puna también, ahí hay otro tema que también, digamos, con Nayu ya lo habíamos hablado, el tema del silencio de la puna y del clima y también de la dinámica de la actuación, ¿no? Eso tiene una dinámica mucho más tranquila incluso que nosotros. Nosotros ya estamos bastante acelerados. Sí. Entonces eso también se habló de poder trabajar eso, digamos, ¿no? La dinámica del cuerpo, cómo se relaciona el cuerpo, y, digamos, para un poco que se crea ese clima de más tranquilidad, más silencio, como decía Kuss, el estar siendo, estar ahí, ¿no? Digamos que todo eso empieza a hacer el tema de la obra, pero sobre todo tratamos de hacer, a pesar, digamos, de que toda la idea de la obra nos llevaba hacia una cosa más naturalista, más realista, porque los personajes en algún punto tienen, digamos, mucho de realismo. Pero nosotros no nos interesaba hacer eso. A mí en particular no me interesa el naturalismo y el realismo.
Pero entonces empezamos a jugar más con el tema del clown, que yo te decía, el tema del payaso, digamos, entrar a trabajar esa técnica actoral, ¿no? Y también a partir de ahí aparece lo performático, ¿no? Y esto de lo performático, porque, bueno, una de las funciones que hicieron ellos, el hombre cóndor, tiene que ver con salir también de la sala, porque hicieron además de funciones en sala, en espacios no convencionales, como por ejemplo yo vi en el monumento a los héroes de la independencia en Humahuaca, en el Cerro, Peñas Blancas. Entonces también hay algo ahí de esto de estar siendo y de la performance que aparece. Yo te quería preguntar si la obra en un principio estaba pensada para ser puesta en sala o tenía este componente de adaptarse, de romper un poco, jugar. Bueno, mira, esto tiene que ver también con que nosotros planteamos el tema de que la obra sea para todo público, sea una obra popular. Y a partir de ahí vuelvo al clown, porque tiene que ver con el trabajo, es abrir el juego al público, ¿no? Y también ahí aparece Bertolt Brecht, ¿no? Donde él plantea la ruptura de esa cuarta pared que había levantado el naturalismo y realismo y entrar directamente a tomar relación con el público. Y también ahí no aparece Grotowski, ¿no? Jerzy Grotowski, que él dice en su teatro laboratorio, el teatro es la relación del actor con el público. Interesante la idea. Bueno, él trabajaba el público ahí, de acá. Y entonces aparece esa idea de que el público también se involucre en la obra, ¿no? En el tema del diablo, por ejemplo, que el diablo interactúa con el público, que le da cosas que coma, y después Vicente también, que lo engancha al público, le ilustra zapatos, son cosas que tienen que ver con el trabajo del clown, ¿no? En general el teatro no entra a hacer participación del público, lo cual a mí me encanta, ¿no? Pero bueno, es lo que a mí me interesa hacer, digamos. Y ahí también entra a jugar lo performático porque, bueno, ¿sabés qué va a pasar con el público? Yo no sé qué va a pasar cuando el diablo se acerca a alguna persona y, bueno, nos pasó, por ejemplo, en el Galpón, ahí el lugar donde tienen los chicos de Palpalá, la primera función, que el Iván se acerca con el diablo a una señora y la señora inmediatamente se empieza a persignar. Bueno, pero eso es parte de la obra también, esa escena es tremenda. Bueno, a eso me refiero que, bueno, sabés qué va a pasar con el público, digamos. Y ahí tenés que, esa parte performática de que siempre va a ser distinta también, ahí. ¿Ah? También en la escena del final, cuando Iván sale el personaje, que eso también tiene que ver con Brecht, sale el personaje y habla el actor. Que pregunta qué serán de la vida de estos personajes, qué harán, y después le pasa el micrófono al público para que el público también hable. Bueno, digamos, toda esa parte me interesaba mucho porque eso, digamos, mantiene viva la obra, porque si no la obra se vuelve medio mecánica, si no hace siempre lo mismo, entonces la idea es abrir y que el público participe también, me parece que sobre todo son momentos en que tenemos que hacer participar al público. No sé, ¿no? En mis obras pasa eso todo el tiempo. Yo intento todo el tiempo hacer eso. Y en el caso del hombre cóndor está esa idea, digamos, de esa zona performática donde uno sabe qué va a pasar. Es interesante, ahí a la obra también, ¿no? Y en relación a la dramaturgia de la obra que mezcla, había visto unas entrevistas que mezcla como aristas de los poemas de Nicanor, que si no me equivoco es Iván, y también de la vida de Avelino Bazán. ¿Cómo se mezclan esos mundos? Y también el mito, si no me equivoco. ¿Cómo se va dando? ¿Qué decisiones tomaron con eso, con esas materialidades, para llegar al hombre cóndor? Bueno, en principio son personajes distintos, pero digamos, en el todo es como que
que todos los personajes en algún punto se juntan. El personaje de Nicanor, que es el personaje del poeta, Iván escribía la poesía de Nicanor, porque la idea era que también la leyera poesía ligera, no tiene una parte que dice poesía, también hay una parte, pero en un momento pensaba que iba a leer más, o a decir más, pero está todo bien, quedó así. Y después está el personaje del minero, que tiene que ver con Albelino Bazán, que también es un personaje distinto al personaje del Nicanor, también es distinto al personaje del Diablo y también es distinto al personaje del Vicente, digamos. La idea, ¿no?, es trabajar con personajes que sean muy distintos entre sí, pero hay un punto que se unen en la historia, digamos, a medida de cómo se va contando la historia. Y a partir de ahí, digamos, cada personaje tiene su dramaturgia y cada escena tiene su dramaturgia propia, que eso fue pensado así también, ¿no? Hacer como pequeñas escenas con cada personaje y después ver cómo se ensamblan esas escenas. Digamos, cuál escena va primero, cuál va segunda, cuál va tercera. ¿No? Un juego de mover, a ver, ¿no? Y entonces, una vez que se armaron las escenas, ¿no?, vimos, digamos, cómo iba a ser el comienzo, qué escena iba a seguir y cómo iba a finalizar eso. Pero cada personaje, cada escena tiene su propia dramaturgia y su propia historia, pero que la historia total se juntan porque es una historia casi en común, ¿no? Sobre todo del tipo de personaje, personajes populares, personajes del pueblo, personajes trabajadores. ¿Qué te iba a decir? Estoy recalculando. Bien. Algo que... Ah, bien. Sobre la temática de la memoria. Jujuy, en el NOA, creo que la obra habla mucho de la memoria y yo te quería preguntar eso, un poco de esa necesidad de hablar de la memoria, también de llevarla a diferentes lugares a esta temática. ¿Qué es lo que le pasaba a ustedes con este tema, digamos? ¿Por qué sentían también esa necesidad de hablar de eso? Iván también de contar esa historia. Eso, en relación de la memoria y también en Jujuy. Bueno, particularmente en mí, digamos, yo he vivido la época de la dictadura. Era un adolescente en esa época, un adolescente joven. Y el tema de la memoria, digamos, siempre ha estado. Yo militaba en la Juventud Peronista, en la época de la secundaria, y después cuando en el peronismo, digamos, aparecen los montoneros y se decide de que se va a pasar a la clandestinidad, y hay una asamblea ahí también con la Juventud Peronista, y la Juventud Peronista de acá de Tucumán por lo menos decide que no va a participar de eso, que por suerte, digamos, porque ha sido horrendo todo lo que le pasó a los compañeros y a las compañeras. Y a partir de ahí yo estoy relacionado con la memoria, tengo amigos que han desaparecido. Y en el tema de Iván y la Fabiola, no sé bien, digamos, cómo aparece su compromiso por eso. Eso cuando hablé con ella te lo van a decir. Pero estaba el tema de la cuestión de la época de la dictadura, digamos. Y ahí aparece el personaje del Abelino Bazán, que la Fabiola lo trae al personaje. Y a partir de ahí, digamos, nosotros empezamos a hablar un poco de lo que es de la memoria colectiva, digamos, ¿no? De la lucha, de la lucha obrera por mejorar su calidad de vida, que es lo que le corresponde a toda persona que trabaja. ¿No?
tan solo estos empresarios que ahora se ríen de nosotros, los trabajadores, un horror, tienen derecho a vivir bien. Nosotros laburamos, yo estoy jubilado, pero he trabajado mis años y sigo trabajando en teatro. Y aparece el tema de la memoria y el tema de las luchas sociales también, en la escena del minero, hay una zona de la escena donde Iván saca el libro sobre Allende, saca la foto de Vita, saca la foto de los mineros, digamos, arma como un altar ahí, ¿no? Y prende una vela, bueno, digamos, todo eso tiene que ver con lo que nosotros pensamos que hay que seguir luchando, porque no nos queda otra. Y en ese sentido, digamos, aparece también ahí atravesado el tema de la dictadura militar, el tema de memoria, que de alguna manera hay gente que apoyó la dictadura, sobre todo la parte civil de la dictadura, que son los que están ahora en la parte de la derecha, de la ultraderecha, ¿no? Macri, los empresarios, los terratenientes, ¿no? Todavía son los mismos los que están ahí. Y o sea que no hay que olvidarse. Memoria, verdad, justicia. Ese es el tema. Ahí vamos a hablar todo lo que quieran, pero dentro de ese marco. Eso en cuanto al tema de la memoria, digamos. Y es una militancia, por ejemplo, llevar esta obra a la escuela, a la escuelita de Famaillá, por ejemplo, que la obra habite estos lugares que tienen una historia, cargan también ya un peso. Es también una militancia y un posicionamiento, ¿no?, del grupo. Claro. Y ahora, digamos, que también está muy en boga lo que es la identidad marrón, también juega mucho con este posicionamiento y esta militancia. ¿Estaba pensado eso desde un principio, ser...? Bueno, eso, lo que ya me había preguntado y no había terminado de hablar, porque me he ido para otro lado. Bueno, yo soy así que me voy. Mis trabajos también son así. El tema del espacio de la obra, dónde se va a realizar la obra, como ya habíamos pensado que iba a ser teatro popular, entonces la obra se iba a tener que representar donde sea y en las condiciones que sea, digamos, ¿no? Eso es un aprendizaje que yo hice con el primer grupo que yo trabajé, que fue Propuesta. Estaba el Oscar Nemeth, el Sergio Aguilar, el Bocao y la Beatriz Lábate. Y en un momento estuvo Sobral. Después tuvo otro chico que se llamaba Jorge Sarmiento. Y nosotros, digamos, teníamos esa propuesta de que si vos nos invitaban a un lugar y era una plaza, y bueno, ahí haríamos la obra en la plaza, veamos cómo la resolvemos. Y esa idea a mí me gusta mucho, digamos, ¿no? En el sentido de que vos vas te invitan a un lugar, vos llegás al lugar y bueno, te tenés que poner creativo, ya, vamos, ¿qué vamos a hacer? ¿Y esa pared qué pasa acá? No hay luz, hay dos luces, bueno, resolvamos y la apuesta se arma y se hace, ¿no? Lo del Colite de Famaillá, claro, digamos, ahí tuvieron que hacer una apuesta también creo que en el patio. Y también en Humahuaca, que lo invitaron, hicieron la apuesta en la ladera de una montaña, con la gente sentada abajo, digamos, todo paisaje natural, que es algo que nosotros queríamos hacer hace mucho. A mí me interesaba mucho esa idea de ponerlo los personajes en un lugar que sea real, natural, a ver qué pasa. En ese sentido, digamos, eso sí estuvo pensado, digamos, que la obra se haga en la instancia que se haga. Donde vaya, ahí se verá cómo se hace la obra y la obra se hace, sí o sí. Que el espacio no sea un impedimento, que no digamos, no, pero no tienen 20 tachos que nosotros necesitamos, no podemos hacer, no, tienen uno y sí, hagamos con uno y vamos adelante. Ahí la gente va a venir, que también en ese sentido, digamos, somos bastante abiertos, ¿no? Nos gusta esa idea de, como te decía recién, ¿no? de la problemática que te ofrece el espacio, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a resolver? Ya, es muy interesante para mí, me gusta, es un juego. Un juego. Bien, buenísimo.
más que sientas para agregar, Miquicho, o que sobre relación al hombre cóndor, en relación a la experiencia del hombre cóndor, que te haya atravesado? Vi que es una codirección entre vos y la Fabi, o vos sentís que en un momento vos dejás que vuele la obra. Bueno, mira, hay el tema de que tiene que ver con la instancia que yo te hablaba de trabajo, que es el grupo creativo, donde todos participan en las decisiones. Si bien Iván actuaba, también tomaba decisiones, porque se le pregunta mucho, en este caso al actor, a Iván, qué le pasa, porque él también dice, mira, esta zona no sé cómo resolverla, no sé. Bueno, todos, digamos, participamos de la toma de decisiones en cuanto al montaje de la escena y también de la dramaturgia. Pero bueno, él está eso de que él es el actor y nosotros somos el director y la directora. Tenemos que tomar decisiones sobre cosas, sí o sí. Y en ese sentido, digamos, la obra también se hace entre tres, pero entre tres personas que pensamos distinto. No es que pensamos lo mismo, digamos, el teatro, no, cada uno tiene, y eso también es muy interesante, ¿no? Para mí, digamos, ¿no? Trabajar con las diferencias más que con lo similar, ¿no? Yo prefiero las diferencias y me parece que se pone más interesante, así como son los personajes también de la obra, que son bien distintos, pues nosotros también somos bien distintos. Y teníamos ahí las charlas sobre alguna escena, qué se iba a hacer con esto, con la luz, que no nos poníamos de acuerdo. Y en esa instancia, para mí hay un momento de la obra, cuando vos estás haciendo la obra, digamos, estás creando la obra, hay un momento en que yo, por lo menos, ya soy parte de la obra. Ya no estoy fuera de la obra, digamos, no estoy dirigiendo la obra. Yo soy parte de la obra y la obra me empieza a poner también cosas, me empieza a señalar caminos, a poner problemática, pero todo dentro de la obra, digamos, ¿no? Esa también es una cuestión de concepto, ¿no? De lo filosófico, que tiene que ver con el juego. El filósofo Jean Baudrillard, que murió, francés, él tiene un trabajo sobre el tema del juego, que se llama La pasión de la regla, un libro que se llama De la seducción, donde él plantea, o estás dentro del juego o estás fuera del juego. No podés entrar y salir del juego. No es que yo digo, ahora el juego está lindo, entro. Ahora que se ha puesto medio difícil, no, salgo. No. ¿Estás en el juego o no estás en el juego? Bueno, para mí el tema de la obra es así. ¿Estás metido en la obra o no estás? No podés estar mirando si está, no sé, ¿no? Bueno, son formas de trabajo. Y en ese sentido también, digamos, nosotros nos metimos dentro de la obra y la obra también nos iba llevando, digamos, empezó a fluir todo. El tema es, como te dije al comienzo, esto nos llevó 4 años. Y hay un momento en que vos decís, bueno, pero ¿cuándo termina la obra? ¿Cómo la terminamos la obra? Y no hay que preguntarse eso, digamos, la obra cuando ya está, vos te das cuenta porque sos parte de la obra, no es que, a no ser que, bueno, son formas de trabajo, puedes decir la obra se termina acá y chao. En este caso la obra se termina cuando se termine, nos llevó 4 años, digamos, el tiempo no importa tanto en este caso. No importa más el aprendizaje que uno hace en todo ese proceso de creación. Por eso vos me decías si a mí me gustaba más lo desconocido, en ese sentido sí, digamos, ¿no? Entrar a zonas que no conozco para ver qué pasa, para conocer, para aprender cosas nuevas, porque si no es una repetición de lo que uno hace todo el tiempo, ya sabes, ya conoces, entonces vas a lo seguro, ¿no? Que en el arte no hay nada seguro tampoco. Pero a mí me interesa más, digamos, si vos me planteas, vamos a la selva esta y yo no sé qué pasa en la selva esta, y bueno, vamos a ver qué pasa. Ahí se va a poner interesante. En el sentido, digamos, sí, hay un momento en que vos sos parte de la obra ya la obra empieza también a poner su
dificultades y te va indicando camino y te va resolviendo cosas. Y vos, Miquicho, que tuviste la posibilidad de desarrollar capaz que acá en Tucumán un trayecto haciendo teatro con grupos, con propuestas, con la murga, con el teatro popular, y también tuviste la posibilidad de estar allá en Jujuy, ver el teatro jujeño. Yo te quería preguntar, así como decías que bueno, el tucumano es distinto que el salteño y el salteño es distinto que el jujeño. En esta obra que se mezcla un poco una dirección de alguien de Tucumán, con alguien de Jujuy, con alguien también de Tucumán, como la Sonia. ¿Vos sentís que hay ahí una idea como de teatro del NOA o sentís que es teatro jujeño con algunas ayudas tucumanas? No, bueno, eso, lo regional, digamos, porque la Sonia es catamarqueña. Y la zona es Ya, catamarqueña. ella vivía en Catamarca, en Belén, y se vino a estudiar a la universidad. Y ya se quedó. O sea que es medio regional la obra. Pero no sé, yo que recuerde, no hablamos mucho de ese tema de la región. Lo que pasa es que yo viví en Jujuy 15 años. Entonces, digamos, como que no es que yo vivía en Tucumán y viajaba y, digamos, mi pertenencia estaba ahí también en Jujuy, también en Tucumán, pero en un momento no pensamos eso, digamos, de la región en cuanto a las provincias que nosotros de alguna manera pertenecemos. Sino estaba el tema de la problemática, ¿no? Que no es común a todo lo que es el no, digamos. ¿No? El tema de la dictadura, el tema del trabajo, el tema de los pueblos, el tema de los poetas también de la región. ¿No? Tratamos de hacer algo que sí tenga que ver con la región, digamos, la propuesta, la poética que muestra la obra es de cosas de la región, igual que el habla también, eso. En un momento también se pensó que Iván podía hablar algunas cosas en quechua, sobre todo en la parte del diablo. Y eso en un momento Iván aprendió algunos textos y después no sé qué pasó ahí ya. Decía algunas cosas y después bueno, quedó. Pero queríamos también el tema del lenguaje, ¿no? de cruzar distintos lenguajes en cuanto al habla. Pero, digamos, sí, yo digo que es una obra regional. No está pensada así como que, bueno, nos juntamos tucumano, catamarqueño, jujeño y hacemos una. Bueno, las cosas, evidentemente, cada uno ha puesto también su parte, digamos, ¿no? de su provincia. Pero para mí la problemática está ahí, digamos, ¿no? El tema del pueblo, el tema del trabajo, ¿no? El tema de la dictadura, que son temas comunes. Eh, Y este ya más o menos como para ir cerrando, así como bueno, uno siempre está contaminado por lo que mira, por los grupos a los que pertenece, por el teatro que ve. ¿Vos, Miquicho, sentís que la obra tiene está de alguna forma influenciado en alguna corriente o en algún grupo? Por ejemplo, yo sé que la Fabi o Iván estuvieron por ahí en Manojos. ¿Hay algo ahí de todos esos mundos que cada uno trae o esto han decidido hacer algo totalmente... no, bueno, sí, por supuesto que hay. Yo te decía hace un momento de que yo trabajé con el grupo de propuesta, trabajamos 10 años, y ahí se creó toda una metodología de trabajo, que yo aún la aplico, digamos, no consciente, porque ya es parte de mí también, la forma de trabajo, más otras formas que yo fui adquiriendo durante el transcurso de estar haciendo teatro. Pero sí está, por supuesto, Iván venía de Manojo, que es un grupo fuerte también, con la Verónica, es un
es un grupo donde los actores tienen un trabajo ahí muy fuerte, ¿no? No, y eso también te marca un poco. La Fabiola, no sé, la Fabiola había trabajado con Jorge Gutiérrez, que él tiene otro modo de trabajar, si bien ya no hace teatro hace mucho. En la época que él estaba con el grupo, también trabajaba mucho el tema de la puesta en escena, sobre todo, ¿no? La parte plástica, y también la parte de los actores y de las actrices. Y yo también trabajé con Jorge Gutiérrez. Y la Fabiola, no sé, le tendrías que preguntar a ella, no sé bien cuál ha sido su recorrido. Yo de Iván sé más porque, bueno, estuvo en Manojo y hizo obras que llevaban a Jujuy, que yo lo veía trabajar a Iván. Y sí, por supuesto, la Sonia, no sé, digamos, no sé, porque no sé si actuó ella, no me acuerdo. En la escuela sí, pero después no sé, se dedicó más a la parte de la docencia, investigación, más al papel, digamos. También le tendría que preguntar, pero sí, uno, digamos, inconscientemente lo pone en juego, y eso también, de lo que hablamos recién, están, digamos, a diferencia. Porque digamos, la Verónica tiene una forma de hacer, de donde viene Iván, y yo tengo una forma de hacer, y entonces ahí, digamos, también la Fabiola, donde se ponía en discusión ciertas cosas de cómo se iban a resolver. Pero eso es lo más interesante, digamos, ¿no? Poder debatir sobre ideas, y a partir de todas esas ideas tan distintas, diversas, sale algo que vale entre todos, digamos, ¿no? Como decía Marx, la dialéctica, ¿no? Vos pensás una cosa, yo pienso otra, pero no importa lo que yo pienso y lo que voy a pensar, lo más importante va a ser la tercera idea que va a aparecer a partir del pensamiento de nosotros dos. Esa tercera idea es lo mejor. Bueno, digamos, nosotros trabajamos también con esa idea, digamos, ¿no? Del diálogo, de hablar y de debatir temas, no callarnos, digamos. En ese sentido también decíamos de que todos participan en todo, digamos. Si bien hay roles establecidos, el actor, el director y la directora, pero en la construcción todos decimos cosas, todos opinamos. ¿Algo más ahí, Miquicho, que quieras agregar? ¿Algo que No, quedó en el tintero? no sé qué más puede ser. Capaz que después se me ocurren otras cosas. Pero no. Igual, cuando hablé con la Fabiola y con el Iván, ellos van a completar también la parte que falta. La otra parte Somos como de... la memoria colectiva, digamos, cada uno tiene una parte de la memoria humana. Y ahí se va completando El colectivo teatro. el colectivo teatro. Muchas gracias, Miquicho. Bueno, gracias a vos.